Del programa El Campo. Hoy nos encontramos en el municipio del Doncello, Caquetá. Nos llama mucho la atención seguir visitando todas las cosas hermosas que hay en nuestro departamento, teniendo en cuenta que el programa El Campo es un programa para los amantes del campo que estén interesados en adquirir información útil y práctica del sector agropecuario. Hoy nos encontramos una hermosa finca, un paraíso aquí, la Granja Copoazú, como lo llama su dueño, el señor Aurelio Cuéllar, que nos va a enseñar sin ningún egoísmo cómo se hace una finca productiva, únicamente con un poquito de emprendimiento y un poquito de ganas para sacar las cosas adelante. Don Aurelio, bienvenido al programa El Campo. Muy buenas, nos encontramos en la Granja Copoazú, Granja Integral Familiar Amazónica, para mostrarles a ustedes toda la experiencia de lo que estamos haciendo aquí en el departamento del Caquetá, donde aprovechamos absolutamente todo lo que nos brinda el ecosistema y el medio. Tengo entendido que usted acá tiene frutales y ¿qué otra cosa tiene? Tenemos muchas cosas para de pronto conocer y de pronto compartir. Dentro de ellas tenemos la línea principal, los frutales amazónicos, que muchos de ellos no tienen mercado porque no hay producción y no hay producción porque no hay mercado. Nos atrevimos de hacer los primeros cultivos comerciales y hoy nos sentimos contentos porque al menos ya se hablan de ellos a nivel nacional. Tenemos otros renglones productivos como la lombricultura, que es un anexo y principal renglón de la granja, es donde se cierra toda la cadena alimenticia. Tenemos la parte de piscicultura, que parte de ella se aprovechan algunos residuos de cosecha y la lombricultura para alimentarla. Tenemos algo de ganadería semi-intensiva, donde aprovechamos al máximo el espacio tierra y el espacio de los animales para un buen bienestar de ellos. Y tenemos otro renglón productivo que son la producción de material vegetal a través de viveros. Tengo entendido, señor Cuéllar, que esta es una granja familiar. ¿De dónde viene el nombre Copoazú o cuál fue la idea? Al ser familiar me imagino que se pusieron de acuerdo con su familia y sus hijos para colocar este nombre, ¿o estoy equivocado? No, está muy acertado. A ver, primero que todo el concepto de granja. Partimos de que granja es un espacio de tierra donde tenemos varias poliproducciones, pero una diferencia es que cada renglón productivo es rentable. El de Copoazú lo derivamos de uno de los frutales amazónicos, que es el cacao Copoazú, y el cacao para los indígenas, para las tribus nuestras, le llaman bebida de dioses. Lo de integral, eso es granja integral, la razón es que todo está completamente integrado. Lo que en un proceso productivo es un desecho, en otro proceso se convierte en la materia prima. Un ejemplo sencillo. Tenemos ganadería semi-intensiva, en ella la manejamos semi-estabulada. En el proceso de la estabulación se depositan orina y excretas, materia fecal. Esa orina la recolectamos a partir de material absorbente como bagazo de caña, cisco de arroz, y la utilizamos para hacer compostaje.
Y tenemos las excretas que las recolectamos y nos sirve para hacer compostaje, para hacer abonos bocachi, para hacer abonos líquidos o para el renglón principal, para la lombricultura. Lo de familiar es porque es toda la familia que integra el proceso, incluso en la toma de decisiones, tanto en la toma de decisiones como en el bienestar a partir de los recursos que se generan. Y lo de amazónica, porque el énfasis principal tiene que ver con especies de tipo amazónica, sin descartar las que se han introducido, como el caso de los pastos, la ganadería, pero con un enfoque un poco diferente, cambiando el enfoque de aquella finca bonita porque no tiene un solo árbol. Aquí el componente principal es el componente arbóreo. Entonces ya si hablamos de ganadería, entonces hablamos de agrosilvopastoriles, donde partimos de agricultura, plantamos maderables o algunas especies, ya sean frutales u otras, y de bajo pastos. Entonces esa es la granja integral familiar amazónica. Bueno, don Aurelio, comencemos el recorrido por su granja Copoazú. Tengo entendido que aquí está la primera parte, que es algo que usted le ha sido muy productivo, a pesar de que usted me dice que todo tiene que ser productivo en una granja. Aquí tenemos los lombricompuestos, ¿o cómo se llama? Lombriceros y el manejo como tal se llama lombricultura o vermicultura, que es lo mismo. Aquí manejamos el cultivo de la lombriz y empezamos trabajando con la lombriz roja californiana y hoy en día estamos trabajando con una lombriz que hemos producido aquí en el Caquetá, que algunos me la han llamado híbrido caqueteña, que es a partir de un proceso que hicimos con lombrices nativas y rojas californianas. Nos aparece esa lombriz con un tamaño superior, con características muy superiores, que ahorita lo vamos a ver. Para mí este es el renglón principal en cualquier proceso productivo dentro de las cadenas. ¿Por qué? Porque esta es la que cierra todo el proceso. Por ejemplo, la lombricultura. Ella se alimenta de todos los desechos orgánicos, de origen vegetal o de origen animal. De origen vegetal, pues, ¿cuáles podemos tener? Partamos de los residuos de la cocina, todas las cáscaras que nos aparecen en la cocina, de naranja, de plátano, de yuca, el cartón, el papel, incluso podemos aprovechar hasta el papel higiénico de la casa. De la finca podemos aprovechar residuos de cosecha, como el vástago del plátano. Una vez cosechamos el racimo, queda el vástago que se puede picar y se puede usar como alimento. Residuos de otras cosechas, pulpa de café, cereza, cacota de cacao, en fin, cualquier tipo de material de tipo vegetal. Y de origen animal, todas las excretas, con excepción de las aves. ¿Por qué no la de las aves? Porque contienen mucho nitrógeno y es un abono tan completo que no vale la pena pasarlo por lombricultura, sino en procesarlo directamente. Don Aurelio, enseñémosle a los televidentes de esta ventana productiva la forma de construir este elemento para tener las lombrices y de qué manera se comienza a cultivar ellas. Bueno, primero que todo empecemos por la ubicación del lombricero. Debe ser cerca donde se encuentre el alimento, como cuál, si es el establo o el cultivo. Entonces un sitio donde sea de fácil acceso y cerca a los alimentos que van a consumir la lombriz. Lo segundo, la orientación del sitio. Debe ser los lombriceros, si vamos a construirlos como estos que estamos mostrando acá, debe ser en una posición de oriente a occidente, o sea, de donde nace el sol a donde se oculta, para que el lombricero tenga sombra todo el día. Lo siguiente es la construcción que vamos a hacer. Es necesario tener en la construcción el piso de cemento. No porque la lombriz se vaya o huya, sino es porque se nos va la humedad. Y la humedad es clave en el cultivo de lombriz. Los lombriceros hemos trabajado diferentes tamaños. El que después de más de 19 años trabajando con ellas he encontrado el mejor tamaño. Es 1,50 m de ancho, 40 centímetros de alto y máximo 21 metros de largo. Debe estar protegido de un techo para evitar el exceso de lluvia, sobre todo en cualquier clima que estemos trabajando que tenga precipitaciones por encima de los 1000 milímetros. El Caquetá tenemos 3200 milímetros de agua por año. Entonces aquí es necesario el techo. El techo lo podemos construir en el material más económico que encontremos y el más funcional. Aquí lo estamos haciendo con lámina de zinc, la altura, que no nos golpeemos la cabeza y que sea práctico.
La cama es necesario, como la lombriz es sensible a la luz, se hace necesario que la cubramos con un elemento que nos permita la entrada de aire más no el paso de luz. Para eso utilizamos estas telas verdes o lonas que llaman algunos tulas, otros le llaman, en algunas partes le llaman yute. Eso me hace dos funciones. Primero, me impide la entrada de luz y segundo, es una barrera para algunos depredadores naturales, como en el caso de las aves domésticas, gallinas, patos y aves silvestres. Cuando no le teníamos esto era un espectáculo hermoso. Aquí llega un peche amarillo, un pechirrojo, un embarrador, pero la semana siguiente convida a toda la familia, la tía, la mamá, la suegra y todos vienen a comer lombricitas porque encuentran una fuente abundante de alimento. Entonces, esa es la forma como nosotros hacemos las camas o lombriceros. El siguiente paso, ya después de construir las camas, es la alimentación, que es la clave en esto. La alimentación debe tener el siguiente connotación. Primero, los residuos vegetales no se echan directamente al lombricero, deben pasar por una etapa de precompostaje. ¿A qué le referimos esto? A que el material debe estar ligeramente descompuesto sin llegar a convertirse en humus o tierra que llama la gente. Entonces debe estar blando, húmedo, porque la lombriz tiene una característica que ya no tiene dientes, no puede morder. Entonces tiene que succionar el alimento y estar lo suficientemente blando. Uno de los problemas que tenemos con muchos productores es que me cogen los desechos de la cocina y me los tiran directamente al lombricero. Eso va a generar acidez y va a generar calor al descomponerse la materia orgánica. Entonces el primer paso, hay que compostar la materia orgánica. O sea, lo que tenemos abajo se está haciendo ese proceso. Esto que tenemos allá Los vástagos que están abajo. Correcto, ese es un material que se recolectó después de la cosecha del plátano. Todos esos vástagos se recolectan, se pican, se dejan aproximadamente unos 15 días que se descompongan y luego pasan como alimento. El alimento hay que calcular los lombriceros de acuerdo al alimento que tengamos disponible, porque una de las cosas que muchas veces erramos es que no sabemos cuánto come la lombriz. Yo digo que este animalito no come, traga, si hablamos más claro. Por metro cuadrado de lombricero, o sea, 1 por 1 por 1, por 40 centímetros de alto, consumen aproximadamente 1,5 toneladas de materia orgánica por año. Esa es una condición. Y si eso con una población supremamente baja de 4.000, 5.000 lombrices, y si hablamos de 20.000, eso es impresionante. Ellas comen diariamente su propio peso en alimento. Otro alimento que es factible, el estiércol. Cuando son estiércoles podemos nosotros aplicarlos con una ligera compostación, yo diría de 2 o 3 días, recogidos directamente del establo. No recomiendo recoger estiércoles de los potreros. ¿Cuál es la razón? Aquí la lombriz también tiene enemigos naturales. Hay una lombriz que succiona a la otra, que se la chupa, se la come, y la encuentra uno en forma silvestre. Entonces, si recogemos estiércoles de potreros, es muy factible que traigamos ese animalito y se nos convierta en plaga en cultivo. Entonces, lo ideal es tenerlo recolectado en el establo. Y a un lado del establo se construye un estercolero donde vamos a depositarlo y posteriormente lo traemos. Aquí en la forma práctica nosotros hacemos la recolección de las excretas de esta semana para la semana siguiente aplicarlas como alimento. Esa es la forma como lo manejamos acá. Otra parte importante de este cuento es manejar, aparte de alimento, la cama, la humedad. La lombriz por naturaleza vive en condiciones ligeramente húmedas, pero nunca encharcadas. Hablamos de una humedad ideal de un 70%. ¿Cómo medimos eso? De una forma muy práctica. Cogemos un puñado de material, lo apretamos en la mano, previa protección de un guante o una bolsa plástica mínimo, y apretamos y encontramos que allí nos va a salir, si está muy seco, ese material no se compacta. Si está ligeramente húmedo, simplemente forma una masa. Pero si tiene la humedad ideal, al apretarlo, ella va a botar una agua. Entonces uno cuenta las goticas de agua. Por cada manotada que cojamos, debe tener entre 5 y 7 gotas de agua. Cada gota equivale a un 10%. Así estamos hablando de una humedad ideal del 70%. Cuando el material, la cama, está muy seco, la lombriz se ahoga. Resulta que la lombriz respira a través de la piel. Entonces esa es una condición que es. Y si está muy húmeda, ocurre lo propio. Entonces tenemos que tener la condición ideal. Sí, señor. Vamos a destapar un poquito aquí el parte del lombricero, se dice, ¿no? Sí, lombricero o cama también. La cama de la lombriz californiana, y que dice usted que tiene aquí también un híbrido de lombriz prácticamente hecha aquí en nuestro departamento del Caquetá. Bueno, ¿qué otra cosita podemos mostrarle acá? Qué pena que le interrumpí. Mira, aquí ¿qué tenemos nosotros? Primero ya miremos la parte interna de la cama. Aquí podemos ver nosotros que tenemos el material donde está sembrada la lombriz y vemos como dos espacios diferentes. Uno corresponde a la parte de material que ya está siendo cosechado para sacarlo como humus. Entonces, ¿cómo se maneja esto? Depositamos el alimento en la cama de un espesor de unos 8 a 10 centímetros máximo. Sembramos la lombriz. ¿Qué cantidad? De 1 a 2 kilogramos por metro cuadrado de lombricero.
Después de eso, le seguimos suministrando alimento cada vez que el animal lo requiera. No puedo decirle por fórmula cada cuánto porque depende de la cantidad de animales. Normalmente cuando la población es empezando, hablamos de cada 8, cada 10 días. Ya al mes estamos hablando cada 5 días. Ya a los 2 meses, en la medida que ella se va multiplicando, porque de una lombriz se obtiene 1.500 descendientes de la roja californiana, de la caqueteña se obtiene 3 veces más. Entonces decimos nosotros que casi que estamos alimentando día de por medio. Y si la población es tan alta, hay que alimentar diario. Esos animalitos es demasiado lo que comen. Entonces echamos alimento cuando vamos a una altura de más o menos por encima de la mitad de la cama, si tiene 40 centímetros, más o menos 30, 35 centímetros, procedemos con una herramienta adecuada, una garlancha ojalá plana, y amontonamos hacia uno de los costados, a lo largo del lombricero, por el sitio donde podamos meter un elemento como una carretilla. Eso lo amontonamos con lombriz y con todo. Luego echamos alimento al lado que quedó desocupado. ¿Qué va a ocurrir? Que las lombrices empiezan a huir hacia donde está el alimento y me van a dejar el sustrato o humus o lombricompuesto completamente libre de lombrices. Más o menos eso ocurre en 30 a 40 días. En esos tiempos vamos nosotros a recolectar el material para luego llevarlo al sitio donde lo almacenamos y hacemos el otro proceso que es el de presentación, se le hace zalandeo o de acuerdo al tipo de material que queramos presentar al mercado. Entonces aquí estamos viendo un lombricero donde nosotros hemos amontonado todo el material hacia uno de los costados y vamos a ver que aquí casi no hay lombriz. La lombriz que queda realmente es muy poca aquí. Son unas, se puede casi contar con los dedos de la mano. Entonces son muy poquitas lombrices que tenemos. Sin embargo, si observamos nosotros al lado contrario, vamos a ver que allí tenemos la mayor cantidad de lombrices. El producto final de ese proceso que ha hecho la lombricultura a través de digerir la materia orgánica y pasarla por su tracto digestivo y luego convertirla en excreta. Esto es lo que nosotros llamamos humus o lombricompuesto. Es un material totalmente diferente al que inicialmente entramos. Esto es el producto del procesamiento de desechos orgánicos que muchas veces lo llamamos mal como basuras. Realmente no son basuras, sino un producto que se puede aprovechar para hacer abonos. Este producto, si yo quiero darle una presentación para una comercialización, entonces debo simplemente tamizarlo. Y si quiero hacer una presentación líquida, entonces hay unos procesos que se hacen donde se ponen en agua, se echan una especie de surfactantes, unos estabilizantes, para que el producto no se asiente y finalmente tenemos un producto de calidad para ser aplicado en diferentes cultivos o en jardines o en lo que queramos. Doctor Aurelio, hagamos una cosa, para terminar esta parte de acá y continuar en otro sitio, digámosle a los clientes de esta ventana productiva que allá está el producto donde comenzamos. Ese producto que está allá terminó convertido en esto acá. Así, señor, ahí tenemos donde iniciamos nosotros, lo que para muchos es un desecho en la finca que lo desaprovechamos, como el vástago de plátano. Simplemente lo picamos, lo dejamos compostar un poco, lo pasamos como alimento y finalmente obtuvimos un abono que es el humus. Ese proceso puede tardar más o menos entre 45 y 60 días. Bueno, don Aurelio, una cosita para los televidentes de esta ventana productiva. Con ese ejercicio que usted ha hecho y con lo que dijo con relación a que no sabemos utilizar las basuras y que a veces decimos que son basura, usted dijo que no eran basura. ¿A qué se refiere usted? Bueno, es que llamamos nosotros basura lo que realmente nos sirve. Pero si yo me atrevo a juzgar lo que he hecho en mi caneca en la casa, me atrevo a decir que el 95% de lo que he hecho allí es utilizable. Entonces lo inorgánico tiene un procedimiento que más adelante podemos tratarlo. Y lo orgánico, que son todos esos desechos, los puedo convertir en abonos. Y hay que recalcar que el humus de lombriz es el mejor abono del mundo. Es capaz de recuperar un suelo totalmente estéril. Partamos de arena. Entonces podemos coger una arena lavada de río, le echamos una partecita de humus y 20 partes de arena y cultive la planta que usted quiera. También lo podemos aprovechar en los cultivos ya establecidos aplicándolo vía foliar. Entonces se disuelve en agua y se aplica fumigado. Entonces es realmente una de las maravillas y hemos tenido aquí un solo producto nomás que es el humus. Falta el otro producto que es la lombriz como tal. ¿Para qué utilizamos la lombriz?
La podemos utilizar para la alimentación de especies que tengamos en la finca, como cuál, los cerdos. Unos problemas que se tienen en el campo es que las marranitos, después del parto, la hembra, generalmente se vuelve come pollos, y eso es por deficiencia de proteína. Si usted le suministra lombrices, vamos a evitar eso. Otro uso que le podemos dar para alimentar a las aves, ya sean gallinas, patos o otro tipo de aves que tengamos en la finca. Y también podemos utilizarlo nosotros para alimentar peces. Yo le quiero contar una experiencia cortica. Aquí logré sacar sábalos en 63 días de 1,25 libras solamente a punta de concentrado en la primera fase. Una poca para la parte de iniciación, le metimos en el lago un pescadito que encontramos en las quebradas naturales que es el guppies y le metimos lombriz. El costo de esos sábalos, cada libra de pescado me salió a 321 pesos, perdón, cada sábalo. Cuando lo hago con otros elementos que se venden comerciales, el costo no me cae por debajo de los 2.000, 2.200 pesos libra. Entonces, de esa manera estamos ganando a la naturaleza y ganando plata a los productores si nosotros logramos aprovechar todas estas cadenas. Bueno, don Aurelio, este es el sitio donde se preparan los abonos. ¿Cómo se llama? Bueno, este es el sitio donde tenemos para preparar abono tipo compost. La materia prima para elaborar compost necesitamos material vegetal, que puede ser residuos de la finca, puede ser malezas o residuos de galería. Por ejemplo, aquí estamos utilizando residuos de galería del municipio del Doncello, donde nosotros recolectamos cada 8 días todo el material que se puede y lo esparcimos acá en capas de 40 centímetros. Luego le agregamos 500 gramos de cal por metro cuadrado de material verde, material vegetal. Encima le agregamos algún tipo de estiércol, ya sea de pollo o de bovinaza, cualquier tipo de estiércol. Y le agregamos nuevamente una roca fosfórica para mejorar la calidad del compost que sale finalmente. Después agregamos microorganismos que puede ser levaduras, puede ser suero, puede ser leche, cualquier tipo de microorganismo para acelerar el compostaje. Eso lo hacemos en capas sucesivas hasta llegar más o menos a una altura de 1,20 m o altura de pecho. Cuando llegamos a altura de pecho amontonamos hacia un costado, le abrimos huecos como está haciendo el operador en este momento y luego lo cubrimos con un plástico. ¿Para qué son los huecos? Los huecos es para que ese proceso es aeróbico, para que entre la mayor cantidad de aire y acelere la descomposición del material. Don Aurelio, una cosita para los televidentes de esta ventana productiva. Cuando hablamos de compost, digámosle a los televidentes que es un abono orgánico. Un abono orgánico es aquel que se elabora a partir de materiales vivos, como son vegetales ya en su proceso de degradación, de tipo vegetal o de tipo animal. Eso es lo que estamos haciendo acá. Perfecto. ¿Qué otra cosita le podemos enseñar a las personas que ven este programa y que tienen granja también? Bueno, entonces nosotros aquí aprovechamos absolutamente todos los desechos que salen del proceso productivo, residuos de cosecha, de las frutas, todo eso viene a parar al compostaje. Y nosotros cogemos ese material, lo pasamos por este proceso, hacemos el amontonamiento, lo cubrimos y posteriormente... Como en el caso de acá que está cubierto ahí con ese plástico. Aquí van 3 procesos diferentes. Entonces el primero es el que vamos a ver aquí, donde se está vaciando el primer material. Ahí estamos haciendo, ya hicimos la primera capa de material vegetal, vamos a vaciar la segunda capa, entonces ahí llegó el material de galería, residuos de cebolla, residuos de plátano, de todo lo que sale de desperdicios de galería. Allí se riegan, luego va la capa de cal, luego viene la capita de estiércol, posteriormente viene microorganismos y así sucesivamente hasta subirlo con 20. Luego amontonamos hacia el costado externo, abrimos huecos y cubrimos. A los 15 días le damos la primera vuelta, 15 días después segunda vuelta y 15 días tercera vuelta. O sea que estamos hablando de 45. A los 45 días termina el material en este sitio que estamos acá. Está con este plástico tapado. Ese es donde termina para que finalmente termine el proceso de compostaje. Y aquí ya queda listo para aplicarlo a los cultivos. Bueno, ya vimos el procedimiento. Para los televidentes de esta ventana productiva nos vamos a ver el resultado de este producto. Bueno, entonces los usos que le damos a ese abono. Los usos que les vamos a dar a sus abonos.
atención que el muchacho le está dando pataditas allá a esa tapa, ¿para qué es? Bueno, ese es un mecanismo que tenemos para que los animales también escuchan y ellos se adaptan a algo. Cuando se les golpea allí es para atraerlos, para que estén listos para recibir los alimentos. Perfecto, bueno, me llama mucho la atención este lago. Este lago lo veo diferente a otros, siempre hay unos muy claros, otros, y este es bien verde. ¿A qué se debe eso? Bueno, la coloración sencillamente se debe al manejo de la fertilidad del agua. Nosotros aquí estamos aprovechando los abonos que acabamos de producir, que le demostramos, para el gasto de la finca. Entonces, el humus de lombriz o el compost se aprovecha aquí para fertilizar el lago. Se aplican 50 gramos de humus por metro cuadrado de espejo de agua. Entonces, hallamos el área largo por ancho y lo multiplicamos por 50. Este lago, por ejemplo, consume aproximadamente 50 kilogramos cada vez que necesita. ¿Cada cuánto? Cuando vemos que el agua se pone muy clarita. La forma de medirle la fertilidad o el color es que yo meto una moneda de 200 pesos, esas que alcance yo a ver la parte de que no alcance a ver la moneda, y eso me está indicando que ya la fertilidad la profundizo más o menos al codo. Bueno, ¿en qué beneficia a la producción de peces este tipo de abono? Bueno, ¿en qué beneficia? Sencillamente que esto va a hacer que se me dispare una cosa que llama el fitoplancton, o sea, todas esas algas que dan el color verde del agua. Esas algas para los peces que son filtradores, como la mojarra y el bocachico, es alimento para ellas. Y además de dispararse el fitoplancton, se me dispara el zooplancton, que son animalitos que viven de esas algas. Y algunas especies se alimentan de esos animalitos. Entonces, eso hace que me baje el costo de los animales que estoy cultivando. Entonces yo aquí tengo, por ejemplo, en este lago, en estos lagos aprovechamos todos los estratos del agua que manejamos. En la parte superficial podemos encontrar mojarras, en la parte media podemos encontrar cachamas, más abajito encontramos carpas y en el fondo bocachicos. De esa manera aprovechamos, y lo otro que estoy manejando es, todos tenemos la creencia que entre más peces metamos por metro cuadrado, mayor ganancia, y es todo lo contrario. Cuando yo hago ese tipo de siembras, lo único que estoy impulsando es que para poder alimentar esos peces tengo que recurrir a alimentos externos, alimentos que podemos conseguir en los mercados tradicionales. Pero cuando yo disminuyo la población, hago que parte de los alimentos los produzca el lago, haciéndome el negocio más rentable. Estos lagos, por ejemplo, yo le metía 2.800 cachamas por lago. Y finalmente hacía cuenticas de la unidad completa, se me fueron 3.050.000 pesos en gastos. Cuando vendí los peces, 3.700.000, me quedaron de rentabilidad 650.000 pesos. Ahora este lago más grande manejo 750 peces por el lago entre las especies que acabo de nombrar. Y cada lago me está dejando en promedio 1 millón de pesos. ¿Cuál es la razón? He disminuido el costo de alimentos y he recurrido más a los alimentos que producimos en la finca. Los concentrados son muy excelentes, pero tenemos que manejarlos con prudencia por el alto costo que tienen. Entonces yo lo manejo en la parte inicial y de pronto en la parte final. Y la parte intermedia con subproductos de la finca. Lombricultura, plátano, guayaba, tallos de bore, y algunas frutas que tenemos como la pepa del árbol del pan, el chontaduro, depende de lo que tengamos en cosecha. Ese es el material que manejamos como alimento para los peces. Amables televidentes, ya ustedes vieron cómo hace los abonos aquí don Aurelio, cómo tiene su lombriz californiana y la lombriz que él tiene, otro tipo de lombriz que es de nuestro departamento, de Caquetá. Ahora vamos a ver el resultado de esos maravillosos abonos orgánicos que él tiene. Y lo que es decir, hay una cantidad de cosas para mostrar, don Aurelio. Mostrémosle a los televidentes de esta ventana productiva. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver ahorita lo que corresponde a frutales amazónicos. De entre las especies que tenemos aquí, algunas ya muy conocidas, el arazá, el copo azul, la cocona, el inchi, el taperiba, el chontaduro, el biriuá y muchas más que son de un potencial económico impresionante para la región. Qué lástima que no le hemos parado toda la importancia que requiere para poderlo sacar como un cultivo adelante. Entonces nosotros los abonos aquí los empezamos a aprovechar para nuestros cultivos. Quiero aclarar que esta parte del cultivo en este momento está listo para soquear porque ya cumplió su periodo de vida útil. Son árboles que tienen más de 16 años y es necesario soquearlos, como vamos a verlos más adelante. Para las personas que no saben qué es el soqueo, expliquémosle. Muy bien. El soqueo es
cuando una especie en un momento determinado ya cumplió su ciclo por tamaño. Entonces consiste en cortarlo a una altura de más o menos entre 20 y 40 centímetros para que luego eche nuevos brotes y tengamos una plantación, digamos, renovada. Y de paso utilizamos la madera para otros fines. Con otros objetivos comunes. Por ejemplo, aquí la estamos utilizando para reconstruir los lagos que se han deteriorado por el deterioro de las paredes de los taludes. Lo aprovechamos acá. Bueno, entonces empezamos. Aquí tenemos los primeros árboles de acá. ¿Este árbol qué árbol es? Este verdecito de acá. Bueno, aquí este que tenemos nosotros es un maderable que es un nogal. Es un nogal que está en la fase apenas de iniciación, que sirve como sombrío al cultivo y posteriormente nos va a servir como un maderable cuando ya se desarrolle completamente. Don Aurelio, me llama mucho la atención cómo consigue usted la semilla de nogal. Me parece muy difícil. No, la semilla de nogal primero partamos que es una especie adaptada y nativa aquí de la región. Aquí lo que he hecho es simplemente algunos árboles que hemos dejado, ellos están semillando una vez por año, generalmente en los meses de junio. Esa semilla cae, la recolectamos, hacemos los plantines, los germinadores, los semilleros, viveros y luego lo pasamos a campo como una plantación ya para establecerse. Bueno, aquí tiene el arazá, contiguo, plátano y tiene también chontaduro. ¿A qué se debe esta combinación o por qué lo hizo? Bueno, esta es las combinaciones que a un rato le parece como que fuera como de abandono o algo por el estilo y no es así. Es los arreglos forestales que llamamos donde integramos algunas plantas que requieren sombra con aquellas que nos la proporcionan. Por ejemplo, aquí tenemos un árbol, una planta de gran tamaño que es un maderable. Al lado está una planta de chontaduro que es de segundo crecimiento. Y más abajo podemos encontrar árboles que son de menor porte, pero que requieren sombra, como los cacaos copoazú o cacao maraco, o en este caso la planta de arazá. El plátano que nos quedó allá al medio fue de las plantas que se hicieron al inicio de plantación y que todavía después de 16 años todavía perduran. Algunos colinos que se dejan para que produzcan algo de plátano para otros menesteres de la finca, para el consumo de la finca. Veo aquí en la parte de atrás también ese es el cacao, el alto, creo que es el maraco, ¿verdad? No, es el copoazú. Ese es el copoazú y aquí antes está el carambolo. El carambolo, correcto. Bueno, el carambolo que veo que la gente a veces hay dos clases, uno agrio y uno dulce, ¿cómo es? Sí, señor, tenemos dos clases, el dulce que se utiliza para consumo directo como fruta y el ácido que lo utilizamos para agroindustria. Si algún día se piensa cultivar para agroindustria, hay que cultivar el ácido. Bueno, entonces aquí tenemos en la parte de aquí derecha el copo azul y enseguida creo que es un zapote. Ese es un zapote, correcto. Entonces digámosle a las personas que no hemos andado ni siquiera 20 metros y tenemos una cantidad de frutales. ¿Cuántos hemos visto, don Aurelio? Aquí apenas en la entradita hemos visto como 7 especies. De las el copo azul, vamos a observar bien el fuste del copo azul y el fuste del zapote. Bueno, los fustes también su desarrollo depende de la composición que tenga. Cuando tiene mucha sombra tiende a ser un crecimiento más erecto. Cuando está a mayor exposición tiende a ser una especie más baja y eso ocurre hasta con las maderas. Entonces tienen buena competencia, entonces tratan de formar tallo más alto, que es lo que debemos hacer sobre todo para cuando vamos a cultivar maderas. Bueno, expliquémosle también a los televidentes, para los que no saben, ¿qué es el fuste de un árbol? El fuste de un árbol es el tallo como tal. Entonces, ese se desarrolla y su forma, por ejemplo, aquí para maderas, necesitamos que sea un tallo erecto y lo más recto posible para hacer los cortes cuando necesitemos sacar varillones, tablas o algo por el estilo. Ese es el fuste. Perfecto. Bueno, veo alguna, allí veo también botón de oro, si no me equivoco. ¿O qué plantica es esta que veo allí? No, esa no es botón de oro. Esta que tenemos aquí, señor. Esa es una planta, una leguminosa que es un desmodium. Que considerado para muchos como malezas, pero son unas leguminosas que hacen aportes al suelo a través de sus raíces, que donde tienen unas bacterias nitrificantes. El otro árbol que está allí grande, ¿qué árbol es? No el grande de atrás, sino el mediano de acá, el arbusto. Ese que tenemos ahí, sí, ese es un maraco. Ese es un maraco. Otro cacao. Otro cacao. Aquí tengo uno pequeño que está ahí levantándose. La varita aquella. Esa varita, ese es un maderable precioso para nosotros, que para muchos lo eliminamos, que es un bilibil. El bilibil es este, perdón. Vamos a mirar el bilibil, que es este de acá. Está junto a uno de arazá, ¿verdad? Este es el bilibil. Sí, ese es un bilibil. ¿Y este de acá qué árbol es? Este es un nogal. Aquí lo vemos que está como si estuviera seco, es que está sin hojas porque él en unas épocas del año elimina las hojas. Perfecto. Bueno, y continuamos. Entonces aquí tenemos más cacao, maracos. Este de acá, este es un caimarón. Lo que llamamos la uva caimarona. La uva caimarona, correcto. Que es originaria de nuestro departamento. De nuestro departamento. Bueno, ¿qué más tenemos acá, don Aurelio, para mostrar?
Bueno, nosotros aquí tenemos, a ver, les puedo mostrar. Hay una cosa, perdón, Aurelio, para decirle a los televidentes de esta ventana productiva, es que la frondosidad de los árboles es muy hermosa debido a los abonos que usted utiliza. Claro, aquí nosotros aprovechamos todos los abonos orgánicos, como lo vemos allí en esa planta, por ejemplo, de plátano. Ahí estamos aplicando un abono que sacamos del producto que vimos anteriormente. Eso es lo que estamos haciendo acá. Bueno, allí veo también la mata de ortiga. La mata de ortiga tiene algunos beneficios también, creo que para la salud. Bueno, para la parte de salud tiene muchos beneficios. Y la ortiga, quiero decirles que es un indicador también de suelos. Cuando usted llega a un suelo y encuentre dos plantas claves, esa que vemos ahí, ortiga, y otra que vamos a ver en el antiguo, que es la palmicha o iraca, es un indicador que es un suelo que tiene buena composición de materia orgánica. Entonces, Este de acá, sí, ¿este qué es? ese es un maraca. Ah, bueno, y está la palmicha ahí debajo de una vez. Esa palmicha, esa es la iraca. Bueno, Entonces, cuando tenemos las dos plantas, la iraca y la ortiga, es un indicador que es un suelo que tiene muy buena materia orgánica y tiene muy buena fertilidad. Cuando usted llega a un suelo y encuentre mucho helecho, le va a indicar que es un suelo supremamente ácido. Y cuando llegue a un suelo que tiene mucho azulejo, le indica que es un suelo que va para cadáver que las pela. Es un suelo que está próximo a convertirse en desierto y ya empiezan las etapas finales. Si encuentra otra maleza como la vendiaguja, es un indicador que es un suelo que es frecuentemente quemado o le prende fuego constantemente. Bueno, y donde hay mucho rabo de zorro. Rabo de zorro es otro indicador también de quemas sucesivas que se practican en ese predio. Bueno, muy importante, repitamos los excedentes de esta ventana productiva de esos aspectos que usted dijo, porque aquí en el Caquetá tenemos mucho azulejo, tenemos puntelanza, tenemos rabo de zorro y tenemos la vendiaguja. Entonces, recomendaciones para recuperar estos suelos que de pronto les faltan algunas proteínas o que de pronto hemos maltratado con el tiempo con las quemas. La primera recomendación, cero quemas. La quema es la entrada, yo no digo de la pobreza, de la miseria. Entonces la quema solamente se permite en esta granja, la que se hace en el fogón de la cocina, no más. La otra es evitar el uso excesivo, diría yo, de los herbicidas o matamalezas que llamamos. Digámosle a los televidentes de esta ventana productiva que para que este árbol tenga la frondosidad, el fuste que tiene, debe tener por lo menos sus 70 o 100 años y una persona llega y lo destruye en 5 minutos. ¿Por qué no lo debemos hacer? Porque además es una obra de arte. Es algo que Dios nos ha dado, la naturaleza nos ha ofrecido para el servicio nuestro. Para calcularle la edad de un árbol simplemente miren el diámetro del árbol. ¿Podemos acercarnos y nos enseña? Claro, más o menos el árbol crece 1 centímetro por año en diámetro del fuste. Ese es el crecimiento que tiene. Pero digamos usted que es una persona técnica que sabe, pero perdón un segundito, paremos un segundito acá, me llama la atención este frijol acá. ¿Es un frijol o qué es esto? Este es una leguminosa nativa. Hay varias acá. Sí, correcto. Esas son leguminosas que para muchos consideramos maleza, aquí no las destruimos por una razón sencilla. Parece una habichuela, no es comestible. Pero resulta que si nosotros le arrancamos las raíces vamos a encontrar que ellas en el suelo tienen unos nódulos que atrapan nitrógeno del aire que hay dentro del suelo, lo fijan y sirve como abono para las plantas que están al lado de ellas. ¿Y es ablandador del suelo también o no? Es una planta que, digamos, en términos generales ablanda el suelo o mejora la calidad del suelo. Maravilloso. Esa es una leguminosa. Bueno, antes de que lleguemos allí, tiene una cerca viva usted acá de qué, pero no solamente de limón swingla, sino tiene otros árboles. Bueno, nosotros aquí tenemos dos cosas que hemos manejado. Primero, la cerca viva, porque sale más barato, a mí me sale más barato el manejo de una cerca viva que la cerca de alambre de púa. Esto más o menos establecerlo, si comparáramos precios, hace rato no los actualizo, pero cuando teníamos un precio comparativo de 1.500.000 pesos kilómetro de cerco de poste de alambre de púa, el establecimiento y mantenimiento de una cerca de swingle me valía 750.000 pesos. El mantenimiento posterior es más barato y es algo importante natural, que es algo que respira. Y aquí en la finca para mí es tan interesante, hasta para la parte recreativa lo utilizo. Resulta que esos sitios, las especies nativas, lo utilizan como corredores biológicos. ¿Qué es un corredor biológico? Es el sitio por donde se desplazan algunos animales. Aquí, por ejemplo, las tardes encontramos que se desplazan chilacos, paticos de agua, y hay veces, de vez en cuando encontramos detrás una cazadora, encontramos un huivo, porque eso los tenemos aquí como parte del entorno que manejamos. Yo aquí para control de plagas simplemente me fijo mucho en la naturaleza, qué es lo que se hace y cómo podemos controlar. Por ejemplo, aquí tuve un problema, ataque fuerte de ratones en la finca. Traje gatos y eran tan grandes los ratones que los gatos me los sacaban corriendo. ¿Qué me tocó hacer? Buscar alternativas. Le puse cebos tóxicos, no me funcionaron como yo esperaba.
pero me traje unos güíos y hoy en día los ratones los mantengo a raya. Y al lado de los güíos se me han venido unos animalitos que son ojoncitos que llamamos búhos o lechuzas. Ellos también nos ayudan a hacer control natural. He encontrado algunos güíos capturando otro tipo de serpientes que son venenosas. Aquí en mi granja tengo aproximadamente unos 7 güíos que solté, pueda que estén como pueda que se me hayan ido, los hayan matado en los vecindarios, porque tengo muchas personas que transitan por acá cerca y para ellos cualquier animal, como una culebra, es un animal peligroso. No conocemos realmente su nicho, o sea, su función que cumple. Entonces aquí los güíos los utilizo básicamente para control de plagas, convivimos con ellas sin ningún problema que nos vaya a causar en la finca. Don Aurelio, digámosle a los televidentes de esta ventana productiva la importancia que tienen los reptiles como las serpientes, porque es que todas no son venenosas. Aquellas serpientes que son un poquitico, digamos, visajosas, como dicen, es porque ellas, la cazadora, por ejemplo, es así, pero no es venenosa. Y por el contrario, son controladores de roedores, como usted lo dijo. ¿Qué recomendación le hacemos a las personas que siempre que ven un animalito de estos, lo tratan de matar cuando ellos siempre huyen? Claro, lo primero que todo es tratar de aprender a identificar las serpientes que son de tipo venenosa. Los que son conocedores o serpentólogos nos hablan del tipo de escamas que tienen, eso es una. Y la otra es la forma de las serpientes. Normalmente las serpientes que son venenosas, la forma de la cola termina muy abruptamente. Las no venenosas, la forma se va haciendo delgada, prolongada, sin ser tan exagerada. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de la cazadora, que ella ya ronda la casa, la hemos encontrado cazando ratones. Tenía una que estaba durmiendo allí cerquita de la casa, pero estos días que soqueamos el cultivo que vamos a ver, es posible que ya no la encontremos durante estos días porque ha cambiado de dormitorio. Los trabajadores aquí que colaboran aquí en la granja permanentemente se la encuentran y la respetan porque saben la función que ella cumple, que es ayudar a controlar las otras especies para que éstas no se nos conviertan en plaga. Las plagas se presentan es porque nosotros damos las condiciones para que ellas aparezcan. Bueno, para los televidentes de esta ventana productiva, estos surcos que se ven acá son los árboles que don Aurelio nos enseñó que están zoqueados. Bueno, aquí ya han vuelto a tener unos chupones. ¿Cómo hace usted para clasificar el chupón que ya va a quedar definitivamente? Bueno, después de que se ha logrado que el árbol recupere nuevamente los brotes, de esos vamos a seleccionar y dejamos el más fuerte, el más alto y el mejor ubicado. Normalmente dejamos de 1 a 3 chupones máximo por árbol. Eso me va a formar una nueva estructura que debo ir podando para formar el nuevo cultivo. Como en el caso de aquel. Exacto. El más verde de todos. El más verde de todos. Ese es el cultivo que estamos recién renovado, que está en fase de iniciación de producción para volver a empezar el cultivo, otro ciclo de unos 12 a 14 años. Perfecto. Y este árbol que tiene estas frutales acá, estos frutos. Este árbol llama exactamente huito, es el árbol por naturaleza especial para los ticunas, es el árbol sagrado de ellos. Es el que según su leyenda dio origen al pueblo ticuna. Tiene usos a nivel terapéutico para control de todas las enfermedades de tipo cutáneo, y para formar en la parte de religiosidad, para la parte de tintorería y de decoración del cuerpo. Y la fruta como tal, como esa amarilla que tenemos allá, se consume haciendo arequipes. La amarilla que está allá. Exacto, o cualquier otro tipo de elementos que se preparan con ella. Bueno, ya aquí en esta parte de acá, habla, ¿cómo se llama? ¿Un monocultivo? ¿Cómo qué? Este es un arreglo forestal. Aquí tenemos, nosotros si observamos detenidamente, vamos a encontrar que entre los dos árboles de Arasá encontramos un chontaduro. Sí, señor, y si acá abajo en el piso. Exacto, y si nos vamos hacia el centro, vamos a encontrar un surco de maderables. Ese surco de madera, y por la ya tenemos chontaduro. Vamos a esperar que ese frutal se me levante, el chontaduro, luego el maderable, y el maderable es para aprovechar y hacer la cosecha del maderable para cosechar el chontaduro. Bueno, anteriormente cuando yo estaba en la finca yo me imaginaba que cosechar era sembrar y cosechar es ya sacar el fruto, ¿verdad? Es recolectar el fruto de la planta. Si hablamos de post cosecha, la post cosecha iniciaría desde el momento que empiezo a pensar en plantar el cultivo, de la planeación.
Para el control de malezas, que decíamos anteriormente, o arbences, que llamamos hoy técnicamente, lo hacemos de la siguiente manera. Primero que todo, hacemos el control con una herramienta que podemos tener nosotros en la finca, que es una guadaña, con el secreto que la cuchilla no se debe afilar, se maneja como viene de fábrica. Si nosotros lo manejamos de esa manera, la maleza o arbense queda machucada y fácilmente se puede podrir por acción de los microorganismos y la humedad. Si hacemos con la herramienta afilada, lo que hacemos es podar la maleza. Entonces, otro sistema que hacemos aquí es el siguiente. Resulta que si nosotros miramos detenidamente encima de esos, si nosotros tiráramos algo, vamos a observar que ahí vuelan algunos bichitos. Esos bichitos son insectos y están en franco equilibrio. Ellos están alimentándose de esa zona. Si yo les quito todo ese material, se van a quedar sin comida y fácilmente van a pasar al cultivo. Y si algunos se adaptan al cultivo, se me van a convertir en plagas. Entonces, para evitar eso, ¿qué hacemos? Nosotros aquí hacemos control en franjas. Una franja del cultivo limpiamos, o sea, un surco, lo limpiamos, el siguiente se deja sin limpiar y sucesivamente. Eso hace que me baje costos y segundo, me evite la aparición de plagas. Bueno, profesor, antes de terminar, digámosle a los televidentes que hemos visto aquí cacao, plátanos, de todo. Yo me imaginaba que eran por ahí unas 200 hectáreas. ¿Qué extensión tiene esta granja? Esto tiene exactamente 16.5 hectáreas. Y estamos aprovechando en labor intensiva 5 hectáreas únicamente. Lo otro lo tenemos en potrero. Aquí estamos manejando alrededor de 40 animales, 40 cabezas, entre grandes y pequeñas, de ganado. Y tenemos los diferentes frutales, pero lo que hace esto productivo es que aprovechamos todo al máximo. Esa es toda la extensión que nosotros tenemos acá. Bueno, profesor, este paraíso, la gente a veces es indolente y maltrata a los animales. Veo que allá está mimetizado un perezocito. ¿Eso es de parte de su finca? ¿Cómo llegó acá? Bueno, eso lo trajimos por rescate de unos animalitos que habían matado allí en el chorrito aquí de Doncello. Encontramos uno que había matado y ese atravesaba la carretera, lo traje y lo solté acá. La sorpresa mía es que después vino, era una hembra, a los 2 años parió, tuvo su cría y en este momento tenemos alrededor de unos 4 perezosos nativos. Corpo Amazonía, las capturas que hace, trajo 4 también y los soltamos acá y están en este momento en toda la finca. Es para decirle que nosotros tenemos que convivir con los animales y entender que cada uno de ellos cumple una función dentro del ecosistema. Nosotros aquí tenemos varios animales sueltos, tenemos güíos, tenemos unos pericos ligeros, tenemos unos micos y tenemos algunos guaras, que los hemos soltado para que ellos vivan acá en el medio. Bueno, profesor, realmente a mí se me hizo corto este programa hoy. A veces no encuentro personas que me enseñen tantas cosas como usted me ha enseñado hoy. Y qué importante para los televidentes de esta ventana productiva que ojalá hayan aprendido algo sobre cultivos, sobre abonos y una cantidad de cosas que el profesor Aurelio nos ha enseñado hoy. ¿Algún consejo para los televidentes de esta ventana productiva que viene el programa El Campo? Que sigamos las reglas de la naturaleza para poder hacer armoniosa la vida. Que no vayamos en contra de ellas, que trabajemos en favor y siempre cuidando que es una forma, amemos la tierra, querámosla. Y quererla no es simplemente decir, es expresarlo haciendo, no diciendo. Eso es lo que invito a todos. Que hay muchas formas de producir. Aquí nos faltó muchas cositas por ver, como es la ganadería, el manejo de pastos y demás, que también hace parte de la granja. Que todo eso lo tenemos y es un componente indiscutible que debemos manejar, pero con una connotación de un tipo de explotación más acorde al ecosistema amazónico. Muchas gracias, don Aurelio, sinceramente muy agradecido. Y hoy desde la granja Copazú, un sistema familiar hermosísimo en el Doncello Caquetá, nos despedimos hasta una próxima oportunidad.